¿Alguna vez sentiste que alguien te está drenando la vida? Sin tocarte, sin hablarte, sin estar presente, como si algo invisible te hubiera puesto un freno. Como si tu energía estuviera atrapada en un lugar frío, inmóvil, bloqueado. Hoy voy a revelarte una práctica ancestral no física, no peligrosa, pero profundamente poderosa, que enseña cómo congelar la energía que te daña, cómo detener un ataque energético y cómo devolver lo que nunca fue tuyo cargar, sin odio, sin venganza y sin manchar tu conciencia. Quédate hasta el final, porque hay una advertencia silenciosa que casi nadie menciona, y si la ignoras, cualquier práctica espiritual, por muy intensa que parezca, se vuelve inútil. Antes de seguir, escribe en los comentarios: me libero de lo que no me pertenece. No para mí, para ti. La historia de Sofía. Sofía no creía en brujerías. Nunca lo había hecho. Creía en levantarse temprano, en cumplir la palabra, en pagar a tiempo. Creía en la fe sin ruido, esa que no necesita demostrarse. Creía en hacer las cosas bien incluso cuando nadie mira. Así había vivido siempre. Tenía 63 años, una edad en la que ya no se espera demasiado de la vida, pero tampoco se le pide explicaciones. Su casa era sencilla, limpia, sin lujos. Cada objeto estaba donde estaba por una razón. No por obsesión, sino por respeto. Para Sofía, el orden no era rigidez, era una forma de cuidar la calma. Había perdido mucho. Personas queridas, etapas completas de su vida, sueños que no regresan. Pero con el tiempo aprendió algo que no se enseña en los libros: a sostenerse sin endurecerse, a aceptar sin rendirse, a seguir adelante sin arrastrar. Y durante años, eso le funcionó. Hasta que un día algo cambió. No fue una tragedia. No fue una noticia devastadora. No fue una pelea grande. Fue peor, fue difuso. Empezó a dormir mal. No insomnio total, pero un descanso incompleto. Se despertaba cansada, como si hubiera estado trabajando toda la noche. Soñaba mucho, pero nada claro. Sensaciones más que imágenes. Luego empezaron los retrasos. Papeles que antes salían rápido ahora se trababan. Llamadas que nunca se devolvían. Trámites simples que se volvían eternos. Nada grave, pero constante. Las conversaciones también cambiaron. Personas con las que siempre había hablado con naturalidad ahora respondían con tensión. Malentendidos pequeños que se repetían. Comentarios fuera de lugar. Silencios incómodos donde antes había confianza. El dinero no desapareció, pero dejó de fluir. Entraba, salía, nunca alcanzaba. Gastos inesperados. Ajustes constantes. Esa sensación de estar siempre compensando algo invisible. Y lo más extraño, su casa. Sofía siempre había sentido su hogar como un refugio. Pero ahora, sin razón aparente, el ambiente se sentía denso. No sucio, no desordenado, pesado, como si el aire costara un poco más. Como si el silencio ya no fuera descanso, sino carga. No es normal, se decía. Y lo decía sin dramatismo, sin miedo, sin historias extrañas. No era miedo lo que sentía, era intuición. Ese tipo de intuición que no grita, que no acusa, que no inventa explicaciones. La que simplemente avisa. La que dice: algo no encaja. Sofía revisó todo lo que sabía revisar. Su salud, sus rutinas, su alimentación, sus cuentas, sus hábitos. Hizo ajustes, volvió a ordenar, redujo, simplificó. Nada cambió. Y entonces ocurrió algo simple, casi casual. Una tarde, mientras tomaba café con una conocida mayor que ella, alguien que había pasado por muchas cosas, Sofía comentó en voz baja: siento que estoy cansada, pero no de hacer. Cansada de algo que no entiendo. La mujer la miró con calma. No con sorpresa. No con alarma. Con reconocimiento. Y le dijo una frase que no sonó mística, ni dramática, ni supersticiosa. Sonó práctica. Humana. Clara. No todo lo que te pasa es tuyo. A veces estás cargando cosas que no te pertenecen. Sofía no respondió de inmediato. No porque no entendiera, sino porque algo dentro de ella se acomodó.
Esa frase no le dio miedo. Le dio alivio, porque de pronto todo encajó. No como una explicación mágica, sino como una verdad interna. Había estado asumiendo pesos que no le correspondían. Estados ajenos, tensiones heredadas, expectativas que no eran suyas, historias que no había elegido, pero que había aceptado por costumbre, por bondad, por inercia. No se trataba de enemigos invisibles. Se trataba de límites dormidos. Ese día, Sofía no hizo nada extraordinario. No corrió a buscar respuestas afuera. No empezó rituales. No acusó a nadie. Solo se sentó en su casa, en silencio, y se hizo una pregunta honesta. ¿Qué estoy cargando que ya no me corresponde? Y ahí empezó todo. No un cambio brusco. No una solución inmediata. Sino algo más profundo. El regreso gradual a sí misma. Porque a veces, el verdadero comienzo no es hacer algo nuevo. Es dejar de sostener lo que nunca fue tuyo. Enseñanza budista clave. En el budismo no se habla de devolver el mal. Esa idea pertenece a una lógica de enfrentamiento. Alguien hace daño, alguien responde. Acción y reacción. Ataque y contraataque. El budismo observa algo más sutil. No se pregunta quién tiene la culpa, sino que está en movimiento. Porque el sufrimiento no siempre entra a la vida como un golpe violento. Muchas veces entra como continuidad. Un pensamiento que se repite. Una emoción que no se suelta. Una historia que se sigue contando por dentro aunque ya terminó afuera. Eso es flujo. Y el verdadero peligro no es que algo oscuro aparezca, sino que permanezca circulando. En las enseñanzas budistas, el daño no se entiende como una entidad que ataca, sino como una dinámica que se mantiene. Algo que sigue girando porque encuentra alimento. Y ese alimento casi nunca es el odio. Es la atención sostenida. Cuando algo te duele y lo repites mentalmente, no lo estás resolviendo, lo estás manteniendo activo. Cuando una injusticia te marca y vuelve una y otra vez a tu mente, no la estás sanando, la estás renovando. Cuando una persona te hirió y sigues dialogando con ella en tu cabeza, aunque no esté presente, el vínculo sigue vivo. Mientras lo piensas, lo sostienes. Mientras lo sostienes, lo nutres. Por eso en el budismo se insiste tanto en la observación. No para analizar sin fin, sino para ver el mecanismo. Para reconocer cómo algo que ya pasó sigue ocurriendo solo porque la mente lo empuja una y otra vez. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que soltar es negar. Creen que dejar de pensar es reprimir. Creen que detener es rendirse. Y no es así. Detener no es huir. Detener es retirar la energía que alimenta el proceso. Las prácticas ancestrales profundas, las que nacen de la conciencia y no del miedo, no buscan castigar a nadie. No buscan vengarse. No buscan hacer pagar. Buscan interrumpir el flujo. Imagina un río. Si alguien arroja algo tóxico al agua, tú no necesitas perseguir a esa persona río arriba para pelear. Tampoco necesitas maldecir el agua. Lo que necesitas es cerrar el paso, desviar el cauce, detener la corriente que lleva eso hasta ti. Eso es sabiduría. Por eso conceptos como congelar aparecen en muchas tradiciones simbólicas. No como magia literal, sino como enseñanza profunda. Congelar no es destruir. Congelar es quitar movimiento. Y lo que no se mueve, no se reproduce. Lo que no circula, no se propaga. Lo que no recibe energía, se disuelve solo. En términos internos, congelar significa dejar de reaccionar. Dejar de rumiar. Dejar de dialogar con el pasado. Dejar de sostener una historia que ya cumplió su función. Una emoción observada sin seguirla pierde fuerza. Un pensamiento visto sin obedecerlo se debilita. Un vínculo energético al que ya no se le presta atención se apaga. Esto no ocurre por fuerza. Ocurre por presencia. La presencia es el acto más radical del budismo. No es pasividad. Es lucidez. Es decir, esto está ocurriendo, pero no voy a empujarlo más. Cuando algo deja de moverse dentro de ti, deja de tener poder sobre tu vida. Por eso la enseñanza no es devuelve el mal, sino detén el ciclo. No es vence al enemigo, sino sal del juego. No es responde con más energía,
sino retira la tuya. Y cuando retiras tu energía, algo esencial sucede. Lo que parecía grande, se vuelve pequeño. Lo que parecía constante, se vuelve ocasional. Lo que parecía inevitable, se vuelve opcional. Ahí empieza la verdadera liberación. No porque ganaste una batalla, sino porque dejaste de sostener una guerra que ya no te pertenece. El concepto del congelamiento energético. Congelar, en términos espirituales, no es un acto mágico ni una acción violenta contra algo externo. Es un gesto interno de conciencia. En la sabiduría budista, congelar significa detener el impulso que mantiene vivo un proceso. No luchar contra él. No perseguirlo. No dramatizarlo. Simplemente quitarle movimiento. Porque nada puede dañarte si no circula dentro de ti. Cuando hablamos de congelamiento energético, hablamos de 4 acciones profundas que casi nadie practica de verdad. Detener el pensamiento obsesivo. Hay pensamientos que no informan, solo giran. No traen soluciones, solo repiten la herida. Cada vez que vuelven, parecen nuevos, pero en realidad son el mismo eco. Congelar es reconocer ese bucle y decir, hasta aquí. No seguirlo, no desarrollarlo, no justificarlo. Observarlo pasar sin subirte a él. Ejemplo simple. Sofía se despertaba cada noche repasando mentalmente lo que no estaba funcionando. No era planificación, era desgaste. El congelamiento empezó cuando dejó de preguntarse por qué y empezó a preguntarse para qué sigo pensando esto. Ahí el pensamiento perdió fuerza. Cortar el lazo emocional. No todas las conexiones son visibles. Hay lazos que siguen activos aunque la persona ya no esté. Culpa, resentimiento, necesidad de aprobación, miedo a repetir el pasado. Congelar es soltar la carga emocional sin necesidad de resolver toda la historia. Esto no es perdón forzado. Es desidentificación. Ejemplo. Una discusión antigua puede seguir drenando energía años después. No porque siga ocurriendo, sino porque la emoción asociada nunca se cerró. Cuando esa emoción deja de activarse, el lazo se enfría. Se congela. Y lo que se enfría, deja de dominar. Sacar del flujo vital lo que no te corresponde. Hay cargas que asumimos por hábito. Problemas ajenos, expectativas heredadas, culpas que no son nuestras. Congelar es devolver cada cosa a su lugar. Sofía entendió algo clave. No todo lo que sentía era suyo. Había estados emocionales que había absorbido por cercanía, por empatía excesiva, por silencio prolongado. Cuando dejó de hacerse responsable de todo, su energía empezó a ordenarse sola. Devolver la energía a un estado neutro. Este es el punto más importante y el menos comprendido. Congelar no es rechazar con rabia ni expulsar con violencia. Es llevar la energía a neutralidad. La neutralidad no es frialdad. Es equilibrio. Cuando algo deja de provocarte reacción, deja de tener poder. Cuando una memoria ya no te aprieta el pecho, se vuelve solo información. Cuando una persona deja de despertarte emoción intensa, su influencia se disuelve. Y aquí hay una enseñanza esencial. No se congela con odio. El odio es movimiento. El miedo es movimiento. La obsesión es movimiento. Se congela con presencia firme. Presencia significa estar aquí, ahora, sin empujar la experiencia ni huir de ella. Firmeza significa no volver a alimentar lo que ya viste que te drena. Sofía no hizo nada espectacular. No luchó contra nadie. No buscó culpables. Hizo algo más difícil. Dejó de sostener lo que no podía controlar. Y se quedó con lo único que sí podía cuidar, su estado interno. Cuando eso ocurrió, el problema empezó a perder intensidad. No porque alguien cambiara afuera, sino porque el flujo se detuvo adentro. Eso es congelamiento energético. No es castigo. No es ritual extremo. No es guerra espiritual. Es madurez. Es comprender que la energía sigue a la atención. Y que cuando retiras tu atención con claridad, lo que parecía poderoso se vuelve inofensivo. Esto fue lo que Sofía aprendió. Y es una de las enseñanzas más profundas del camino espiritual. No todo se resuelve atacando. Muchas cosas se sanan dejándolas de mover. El método simbólico, seguro y profundo.
En la sabiduría budista, lo profundo no es lo extremo. Lo transformador no es lo dramático. Y lo verdaderamente eficaz no necesita objetos corporales ni actos exagerados. No necesitas tocar nada externo para mover algo interno. Necesitas claridad. Este método es simbólico porque trabaja con el lenguaje que la mente y el sistema emocional sí entienden. Significado, intención y cierre. Y es seguro porque no genera rebotes, culpas ni dependencias. Solo requiere 3 elementos internos, en este orden exacto. 1. Identificación. 2. Contención. 3. Liberación. No se puede liberar lo que no se ha reconocido. No se puede soltar lo que nunca fue contenido. Paso 1. Identificar sin dramatizar. Este es el paso más delicado y el más poderoso. Identificar no es acusar. No es buscar culpables. No es crear una historia más grande. Es nombrar lo que está ocurriendo sin inflarlo. Sofía no empezó diciendo alguien me está haciendo daño. Eso habría creado miedo. Tampoco dijo todo es culpa mía. Eso habría creado culpa. Se sentó en silencio, respiró lento, y escribió una sola frase. Esto es lo que estoy cargando y no es mío. Nada más. Ese gesto hizo algo importante. Separó su identidad del peso. Porque mientras no identificas, todo se mezcla. Tú, el problema, la emoción, la historia, el pasado. Cuando identificas con sobriedad, algo se ordena. Clave budista esencial. No nombres si no estás seguro. En el budismo, señalar sin certeza crea karma. Porque la mente, cuando acusa sin claridad, se ata a lo que acusa. Por eso, en este método, no se nombra a personas. No se reconstruyen escenas. No se buscan intenciones ocultas. Se identifica la energía, no el supuesto origen. Ejemplos de identificación correcta. Estoy cargando tensión que no nació en mí. Estoy sosteniendo un miedo que no me pertenece. Estoy arrastrando una preocupación que no es mía resolver. Estoy manteniendo una emoción que ya cumplió su función. Ejemplos de identificación incorrecta. Fulano me hizo esto. Siempre me pasa lo mismo. Me quieren dañar. Algo malo me persigue. ¿Por qué? Porque lo primero libera. Lo segundo alimenta. Identificar no es explicar. Es reconocer con precisión mínima. Sofía entendió algo crucial aquí. Cuanto más detallaba la historia, más se tensaba su cuerpo. Cuanto más simple era la frase, más espacio sentía adentro. Eso es una señal clara de que vas por el camino correcto. Anticipo del paso 2, sin desarrollarlo aún. Una vez identificado, no se expulsa de inmediato. Primero se contiene, porque lo que nunca fue sostenido con conciencia. Cuando se intenta soltar, se resiste. Pero eso viene después. Por ahora, quédate con esta enseñanza. No necesitas saber quién. No necesitas saber por qué. No necesitas entender todo. Solo necesitas poder decir, con calma, esto está en mí, y no me corresponde seguir cargándolo. Ahí empieza el verdadero trabajo interior. Paso 2. Contener el verdadero congelamiento. Aquí ocurre algo que muchas personas no comprenden, porque están acostumbradas a pensar la sanación como lucha. Luchar contra lo que duele. Pelear contra lo que molesta. Empujar fuera lo que incomoda. Pero en la sabiduría budista, lo que se combate se fortalece. Sofía no peleó con lo que sentía. No lo llamó enemigo. No lo convirtió en un monstruo invisible. Hizo algo mucho más sutil y mucho más efectivo. Ella imaginó esa energía como una masa en movimiento. No como algo malo, sino como algo activo. Porque ese es el punto clave. El problema no es la energía. El problema es el movimiento constante. La mente repitiendo. El cuerpo tensándose. Las emociones girando en círculos. Eso es lo que agota. Entonces Sofía no intentó eliminar esa masa. La contuvo. Mentalmente la colocó en un espacio frío, quieto, neutral. Un lugar sin estímulo. Sin juicio. Sin historia. No la atacó. No la insultó. No la empujó fuera de sí. Solo dijo,
con una firmeza tranquila. Aquí te detienes. Y eso cambió todo, porque cuando una energía deja de circular, cuando ya no encuentra atención, emoción ni reacción, deja de alimentarse. El budismo enseña que toda forma de sufrimiento se sostiene por continuidad. Pensamiento, emoción, pensamiento, emoción. Cuando interrumpes esa continuidad, no con violencia sino con quietud, la energía empieza a perder densidad por sí sola. Eso es congelar. Congelar no es encerrar con rabia. Es suspender el flujo, como un río al que no se le construye un muro, pero se le quita la pendiente. El agua no desaparece, simplemente deja de arrastrar. Muchos creen que necesitan sacar lo que sienten. En realidad, primero necesitan dejar de moverlo. Sofía notó algo importante después de este paso. Su cuerpo empezó a relajarse sin esfuerzo. No porque el problema se hubiera ido, sino porque ya no estaba en marcha. Y cuando algo se detiene, ya no domina. Paso 3. Liberar sin devolver odio. Este es el punto donde muchas prácticas se desvían. Y donde Sofía eligió un camino distinto. La mayoría de las personas cree que sanar es devolver el daño. Pero el budismo no trabaja con venganza energética. Trabaja con responsabilidad. Sofía no dijo, te devuelvo lo que me hiciste. Eso habría mantenido el vínculo. Dijo algo mucho más profundo. Esto no es mío. Lo que no es mío vuelve a su origen sin pasar por mí. Fíjate en la precisión de esa frase. No hay ataque. No hay deseo de castigo. No hay carga emocional. Solo hay límite. Porque devolver responsabilidad no es señalar a alguien. Es retirarte del circuito. Es decir, yo ya no soy el lugar donde esto ocurre. Eso es justicia energética madura. No busca que el otro sufra. Busca que tú dejes de sostener. En términos budistas, esto es cortar el apego al rol de receptor del daño. Mientras te ves como víctima activa, el lazo sigue vivo. Cuando te ves como alguien que ya no participa, el lazo se disuelve. Sofía no necesitó imaginar consecuencias para nadie. No necesitó desear nada. Simplemente soltó la carga que nunca fue suya. Y algo sutil ocurrió. La energía que había sido contenida ya no tenía dónde quedarse. Porque cuando no hay movimiento y no hay identificación, lo que sobra se va. No por fuerza, por falta de sostén. La diferencia esencial. Esto es importante. Venganza crea cadenas nuevas. Límite consciente disuelve las viejas. Sofía no salió a ganar. Salió a recuperar su espacio interno. Y ahí está la enseñanza más profunda de todo este proceso. No necesitas destruir nada. No necesitas devolver nada con rabia. No necesitas convertir el dolor en una guerra. Necesitas detener, reconocer y soltar. Eso no te vuelve débil. Te vuelve libre. Porque cuando no hay odio, no hay retorno. Y cuando hay claridad, el daño no encuentra dónde quedarse. Que empezó a cambiar. El cambio no llegó como un rayo. No hubo señales espectaculares ni eventos dramáticos. No apareció una prueba que pudiera mostrarse con el dedo. Llegó como llegan las cosas verdaderas, en silencio. Primero, el cuerpo. Antes de que Sofía entendiera con la mente lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo lo supo. Dormía mejor. No de golpe, pero sí distinto. El sueño dejó de ser una lucha. Ya no se despertaba con la sensación de haber pasado la noche defendiendo algo invisible. El cuerpo, por fin, bajó la guardia. La respiración cambió. Sin técnicas. Sin ejercicios. Simplemente volvió a ser profunda. Ese tipo de respiración que no se fuerza. Que aparece cuando el sistema nervioso deja de estar en alerta constante. El pecho se alivió. Y esto es clave. Muchas personas cargan el conflicto ahí, como una presión sorda, como si algo estuviera siempre a punto de romperse. Cuando la energía dejó de circular en bucle, esa presión empezó a disolverse, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no había guerra interna. El cuerpo entendió que no tenía que seguir sosteniendo algo que no le pertenecía. Y el cuerpo, cuando comprende eso, se ordena solo.
Luego, el entorno. Después vino algo que Sofía no buscó, pero notó. Las personas conflictivas comenzaron a alejarse sin explicación. No hubo discusiones finales. No hubo cierres dramáticos. Simplemente, dejaron de aparecer. Algunas dejaron de llamar. Otras cambiaron de actitud. Otras, sin saber por qué, ya no tenían el mismo lugar en su vida. Esto suele confundir a quien no entiende estos procesos. Pero es lógico. Cuando tú dejas de emitir una frecuencia compatible con el conflicto no encuentra dónde engancharse. No necesitas empujar a nadie fuera. El ajuste ocurre solo. Las situaciones que estaban bloqueadas comenzaron a moverse. Papeles que se destrabaron. Respuestas que llegaron. Pequeñas oportunidades que antes parecían invisibles. Nada extraordinario, pero todo más fluido. Como si alguien hubiera quitado un obstáculo del camino, que ni siquiera sabías que estaba ahí. Y el silencio volvió a su casa. No el silencio incómodo, no el vacío, el silencio vivo, ese que se siente como espacio. El tipo de silencio donde no hay tensión flotando en el aire, donde la casa deja de sentirse cargada, donde el descanso vuelve a ser descanso. Lo más importante, nada explotó. Nada colapsó, nadie pagó visiblemente. Y eso es lo que más desconcierta a la mente acostumbrada al drama. Pero en la sabiduría profunda, el verdadero cambio no hace ruido. No se trata de destruir lo viejo, se trata de dejar de sostenerlo. Y cuando dejas de sostener, lo innecesario cae por su propio peso. Todo se ordenó, no porque Sofía controlara la vida, sino porque dejó de interferir con ella desde el miedo. Eso es lo que ocurre cuando el flujo se interrumpe con conciencia. El cuerpo se calma, el entorno se reorganiza, la vida retoma su curso natural, sin violencia, sin rituales extremos, sin enemigos, solo con presencia. Y esa es la señal más clara de que algo sanó de verdad. Cuando ya no necesitas demostrarlo, porque lo estás viviendo. Advertencia clave, la que casi nadie dice. Esta es la parte que muchos omiten. No porque no la sepan, sino porque no ven de miedo ni espectáculo. Pero es la más importante de todas. Si haces cualquier práctica espiritual, la que sea, desde el odio, desde la obsesión, desde el deseo secreto de ver caer a otro, no te liberas. Te quedas atado a la misma frecuencia que dices querer soltar. El budismo es radicalmente claro en esto, aunque a veces no se diga con palabras suaves. La energía no obedece a la intención que declaras. Obedece al estado interno desde el que actúas. Puedes repetir mantras, encender velas, hacer rituales, visualizar protección. Pero si por dentro estás consumido por rabia, lo único que estás haciendo es darle forma nueva a la misma carga. Y esa carga no desaparece. Solo cambia de máscara. El error más común. Muchas personas confunden protección con contraataque. Creen que devolver el mal es justicia. Pero desde la sabiduría budista, eso es solo continuidad del ciclo. Porque el daño no siempre se sostiene por la fuerza del otro. Muchas veces se sostiene porque tú sigues mirando ahí. Mientras lo piensas, lo reactivas. Mientras lo rumias, lo nutres. Mientras deseas que el otro caiga, te colocas exactamente en la misma vibración. Y la vibración no juzga, solo responde. Por eso se dice, lo que expulsas con rabia, regresa con forma. Tal vez no como la misma situación, tal vez no como la misma persona, pero regresa como ansiedad, como desgaste, como repetición. Ejemplo simple, pero real. Hay personas que cortan con alguien lleno de resentimiento. Dicen, ya no quiero nada con esa persona. Pero pasan años hablando de ella, pensando en ella, reaccionando desde esa herida. Eso no es corte. Eso es enganche prolongado. El cuerpo no entiende las palabras. Entiende la atención. Y la atención sostenida es energía en movimiento. La diferencia sutil y decisiva. La verdadera protección no nace de empujar. Nace de retirarte. No nace de desear justicia externa. Nace de orden interno. Cuando hay claridad,
No necesitas castigar. No necesitas demostrar. No necesitas ganar. Porque ya no estás en el mismo plano. La claridad corta el lazo. La rabia lo estira. Por eso el budismo no enseña a devolver golpes. Enseña a no ofrecer el cuerpo como campo de batalla. Esto es lo que casi nadie te dice. Hay prácticas que funcionan, pero te dejan cansado, vigilante, a la defensiva. Eso no es protección, es desgaste espiritual. La verdadera protección se reconoce por esto. Te sientes más liviano, más presente, menos reactivo, no porque todo esté perfecto, sino porque ya no estás atrapado en la pelea. La regla silenciosa. Si después de una práctica espiritual, sigues pensando obsesivamente en el otro, sientes más rabia que antes, necesitas comprobar si funcionó, esperas ver al otro caer, entonces no hubo liberación, hubo repetición. La práctica correcta no deja ganas de venganza, deja espacio, y en ese espacio, la energía se ordena sola. Por eso, la verdadera protección no devuelve golpes, devuelve claridad. Y cuando hay claridad, no hace falta defenderse tanto, porque lo que no encuentra resonancia, simplemente no puede quedarse. Señales de que el congelamiento funcionó. Hay algo muy importante que casi nadie explica. Cuando una práctica espiritual funciona de verdad, no hace ruido. No hay explosiones. No hay castigos visibles. No hay escenas dramáticas. Hay silencio interno. Y ese silencio es la señal más clara de todas. Uno, dejas de pensar en esa persona o situación. No porque te obligues. No porque te controles. Simplemente, ya no aparece. Antes estaba ahí todo el tiempo. Al despertar, en la ducha, en medio de conversaciones, en pensamientos circulares que no llevaban a nada. Y un día notas algo extraño. Pasó la mañana, y no pensaste en eso. Pasó el día, y tampoco. Cuando vuelve a aparecer, lo hace débil, lejano, sin carga. Esto es clave. No es olvido forzado. Es pérdida de magnetismo. Cuando la energía deja de moverse, la mente deja de girar alrededor. Eso es congelar. 2. El cuerpo se relaja, antes que la mente. El cuerpo siempre avisa primero. Tal vez no lo notas de inmediato en tus pensamientos, pero sí en señales físicas muy concretas. El pecho deja de estar apretado. Los hombros bajan. La respiración se hace más profunda. El estómago se aquieta. El sueño mejora sin esfuerzo. Muchas personas creen que sanar es sentirse feliz. No. Sanar, al principio, es dejar de estar en guardia. Cuando el congelamiento funciona, el sistema nervioso entiende algo esencial. Ya no hay amenaza activa. Y entonces descansa. Eso no se finge. Eso no se decreta. Eso ocurre. 3. La urgencia desaparece. Esta es una señal muy fina, pero decisiva. Antes había urgencia. Urgencia por hablar. Urgencia por aclarar. Urgencia por explicar. Urgencia por defenderte. Urgencia por hacer algo. Después del congelamiento real, pasa esto. Ya no hay prisa. No porque todo esté resuelto afuera, sino porque adentro ya no hay fuego. Sigues con tu vida. Sigues con tus temas. Pero sin ese impulso nervioso de tener que arreglarlo todo ya. La urgencia es alimento del conflicto. La calma es señal de cierre. 4. La vida vuelve a fluir, sin forzar. Esta es una de las señales más hermosas. Las cosas no mejoran como premio. Simplemente se destraban. Personas conflictivas se alejan solas. Conversaciones que antes tensaban, ya no aparecen. Oportunidades que estaban bloqueadas empiezan a moverse sin empujarlas. No porque hiciste magia, sino porque dejaste de interferir con la tensión. Cuando no hay energía atascada, la vida recupera su curso natural. Como un río al que le quitan una piedra. No hay celebración. No hay anuncio. Solo vuelve a correr. 5. Ya no necesitas defenderte. Esta es la señal definitiva. Cuando alguien menciona a esa persona o situación, ya no reaccionas. No justificas. No atacas. No explicas.
Simplemente no estás ahí. Y aquí viene la frase clave. Cuando ya no necesitas defenderte, es porque ya estás protegido. La defensa pertenece al conflicto. La protección pertenece a la claridad. Si aún necesitas demostrar, aclarar o ganar, el congelamiento no terminó. Si puedes estar en paz sin cerrar círculos externos, entonces sí. Una aclaración importante. Que el congelamiento haya funcionado no significa que todo sea perfecto. Significa algo más profundo. Ya no te está drenando. Y eso cambia todo. Porque cuando tu energía vuelve a ti, la vida encuentra espacio para ordenarse sola. Sin rituales extremos. Sin luchas. Sin enemigos. Solo con presencia firme. Eso es protección madura. Eso es congelamiento real. Enseñanza final. No todo bloqueo es un enemigo. No toda caída es un ataque. Pero cuando algo no fluye a pesar de tu coherencia, no es debilidad reconocer que hay una interferencia. La sabiduría budista no enseña a pelear con la sombra. Enseña a quitarle alimento. Congelar es eso. Detener sin odiar. Soltar sin perseguir. Cerrar sin temer. Si este mensaje resonó contigo, escribe ahora. Mi energía vuelve a mí en paz. Y recuerda esto. Tu poder no está en devolver el daño. Está en no seguir cargándolo. Eso es verdadera liberación.